Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a todos. Soy Patricia Araya y estamos acá con Eduardo Saavedra de Puyalli, pero una persona muy importante y representativa de la comunidad, porque él ha dedicado gran parte de su vida a recopilar información, historia importante de su querida localidad de Puyalli. Nosotros lo conocimos y quisimos destacar su trabajo, su labor y sobre todo hacer un aporte desde la Fundación Papudo en el ámbito de la comunicación y la educación, guardar nuestro patrimonio y conservarlo a las futuras generaciones. Así que, Eduardo, muy bienvenido a esta conversación que vamos a tener en varias oportunidades. Esta es la primera y luego vamos a hacer otras para que hablemos de, hoy día el título es Orígenes de Puyalli. Vamos a hablar de dos temas en esta cápsula, de la encomienda y de la hacienda, que son dos hitos importantes de esta localidad de Puyalli, inserta en la comuna de Papudo. Adelante, Eduardo, muy bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Gracias a la Fundación Papudo por estas iniciativas de comunicar, de educar, digamos, temas súper interesantes que son parte de nuestra historia, nuestro patrimonio y nuestra cultura. Agradecido de esta oportunidad y, como siempre, a su disposición para la conversación. No, agradecidos nosotros y yo creo que la comunidad entera, porque lo que vamos a conversar es importante para todos, especialmente para las futuras generaciones. Voy a proyectar en el fondo de la pantalla unas imágenes para que vamos dialogando con los temas que tenemos acá. Ya, tenemos este material, pero esta es la portada, pero esto es lo que nos importa. Estamos aquí con Eduardo hablando de los orígenes de Puyalli. Eduardo, cuéntenos, eh, cuéntenos, ¿cuáles serían históricamente los orígenes de Puyalli? Bueno, es una tierra que por milenios albergó comunidades originarias y luego de ello, al tiempo de la llegada de lo que llamamos conquistadores, la gente hispánica, esta tierra, al igual que toda la que ellos lograron cubrir o alcanzar, digamos, se distribuyeron los indígenas que ellos iban encontrando en su sendero, en su camino. Para hacer contexto, recordamos que cuando Pedro de Valdivia cruzó por estos valles hacia Mapocho, se manifestó encantado de las campiñas ribereñas que cubrían los valles de los ríos Petorca y La Ligua. En ese tiempo eran el hijo del Longotoma y el Papudo. Y él, con la autoridad que tenía, muy, muy pronto se autoasignó para sí y por título propio la comarca entera de Aconcagua, porque le había gustado mucho la zona. Y cuando dicen la comarca entera de Aconcagua, estamos incluidos los que ocupamos esta zona actualmente, toda la zona que es de Puyalli, de Papudo. Posteriormente, él la fue compartiendo con otros de sus compañeros conquistadores y sus descendientes. Recordemos que una de las primeras encomiendas, recordar que la encomienda es, digamos, hacerse cargo de los indígenas que habitaban los lugares, se la entregó a Gonzalo de los Ríos y Ávila, que era compañero de él, que lo acompañó en la conquista. Este señor también recibió mercedes de tierra muy temprano, pero en otro lugar posterior a la Ligua y hasta la cordillera. Eduardo, disculpe, yo le voy a hacer preguntas entre medio. ¿Qué es exactamente la encomienda? Acá tenemos unas imágenes, ¿no? Pero explicándole en forma simple a las personas, ¿qué era la encomienda? Sí, es una institución heredada de la antigüedad hispánica, que significaba que los habitantes indígenas que ocupaban estos lugares eran encomendados a estos conquistadores españoles, o sea, se hacían cargo de ellos
para que precisamente les ayudaran a empezar a hacer producir las tierras que iban ocupando. Los españoles en todo ese tiempo no se hacían propietarios de las tierras que ocupaban, sino que se hacían cargo de los indígenas que las ocupaban para que ellos les sirvieran en sus intereses de hacer producir la tierra o encontrar los productos que más necesitaran para su subsistencia en estos lugares. No es propiedad de la tierra la encomienda, es otra cosa, ¿no? La encomienda es un sistema heredado, los encomendados eran los indígenas que habitaban las zonas, y los encomenderos eran estos conquistadores y después patrones que se hacían cargo de ellos hipotéticamente para cuidarlos de verdad en sus actividades, pero sabemos que también se usa, muchas veces eso se convirtió en otra cosa. Eso es básicamente lo que es la encomienda, los encomendados y los encomenderos. No sé si hay que aclarar alguna cosa en ese aspecto. Claro, encomienda es la cuestión misma, encomendados son las personas y los encomenderos Exacto. son los que llevan a estas personas, digamos, se hacen cargo. Ahora, uno ha leído en la historia, ¿no es cierto?, en algunos autores que decían, bueno, ¿por qué los españoles tenían esta forma de hacerlo? Porque ellos venían a conquistar y necesitaban comer. Entonces, quienes producían la comida eran los originarios, las personas, los pueblos originarios que habitaban esta zona, que conocían la zona, ¿verdad? Me imagino que así es como ha sido. Ellos conocían la tierra, sabían lo que se podía producir, sabían dónde se podía producir y cómo lo producían en la época, cosa que no sabían los que venían llegando de España, ¿no? Entonces, por eso, Exacto. digamos, les interesaban las personas más que la tierra, porque el concepto de propiedad de la tierra es muy distinto al que nosotros conocemos hoy día. No había tanto interés por la propiedad de la tierra porque le interesaba la producción. Y las tierras eran tan amplias, tan extensas, tan inmensas para tan poca gente, que no había ninguna dificultad en ocuparlas así sin mayor dificultad en esa época, ¿eh? Exacto. Y era cierto también, Eduardo, que, bueno, no solo los hombres trabajaban, sino que también muchas mujeres entraban a trabajar, hablando ya en términos más modernos, posmodernos, de lo que ha sido el rol de la mujer también en esa conquista y finalmente la unión entre españoles e indígenas. O sea, la mujer también iba a trabajar y finalmente también eran madres de estos hijos de los españoles. ¿O no? ¿No era Iba, así? sí, es más o menos así, iban a la par con su familia, con sus parejas, en los trabajos que se hacían en la época y muchas veces más allá de lo que nosotros podríamos conocer que era como habitual o normal para una mujer por el sentido de que no se conocen ni digamos la estructura propia, el organismo propio de funcionamiento genéticos y, ¿no es cierto?, y de género como lo conocemos hoy día. Claro, Entonces se terminó volviendo una cosa bastante compleja para las damas en la época porque no había miramientos de ese tipo, ¿no? Pero sí, exactamente. muchas veces Claro, a la par con las labores que se realizaban. claro. Eso fue ese tiempo. Claro, ni hablar tampoco de que los niños quedaban fuera. Los niños apenas podían trabajar. Exactamente, bueno, eso de ellas acompañaban a sus familias y era complejo el tema, ¿no? Pero yo creo que era parte también de la improvisación que se tenía que ir haciendo a través de esos primeros tiempos, cómo se iban armando cómo iban funcionando las cosas, cómo se armaban los grupos humanos, ¿no? Las necesidades que se iban produciendo, que también eran tiempos complejos porque esto tampoco fue que fuera de pan llegar para quienes llegaban, tuvieron sus dificultades también, ¿no? Claro. Así que eso Y con el tema. sí, y otra cosa que también es curioso con respecto, ¿qué nombres de los jefes indígenas estaban en esta zona? ¿Cuáles eran? Porque sabemos que uno era el Papudo, pero creo que hay otro que también se ha ido conociendo, varios más, pero ¿usted recuerda los nombres de ellos? A ver, se dice de que han habido otros, pero antes de que llegaran los Los españoles. españoles, o sea, antes del que usted menciona, el Papudo, ¿no es cierto?, que era el Ujú, sobrenombre del claro. que comandaba la zona en la época, ¿no?
pero son de épocas anteriores a la llegada de la gente de España. A lo mejor de las generaciones de pueblos originarios que se instalaban por épocas, o sea, no por época, por una cantidad de años en los lugares y que finalmente ellos funcionaban en base a un sistema de comunidades que siempre con una persona a la cabeza que le llamaban el cacique bueno, posteriormente se les llamaba el mandón, pero era el cacique. ¿El mandón? Posterior, ¿Sí? bueno, ese es un término que se les colocó después, un siglo después a quien eran a las cabezas de los grupos, de las comunidades indígenas, los que formaban las encomiendas. Pero eso es mucho tiempo después. ¿Y hasta qué fecha más o menos usted tiene muy buena memoria de eso, o sea, lo saben mejor, mucho mejor que todos nosotros? ¿En qué fecha termina este sistema perdón, de encomiendas y cuando ya va pasando paulatinamente a ser hacienda y a tener propietarios y todo eso? A ver, las encomiendas en Chile como tal, en Chile, terminan cuando con la abolición de ellas en el gobierno de Ambrosio O'Higgins, que eso sucedió 2 siglos después prácticamente, ya del tiempo que estamos hablando. Sin embargo, se fueron constituyendo en el camino haciendas que incluían también a las encomiendas, a las agrupaciones de indígenas que estaban en el lugar. O sea, a partir de que se fueron entregando las mercedes de tierras, empezaron a constituirse las haciendas y las encomiendas al interior de las haciendas. ¿Me entiendes? O sea, las mercedes de tierra en la práctica era como el título de propiedad, el título de fundación de un lugar, de un predio, de una comunidad, digamos, de otro origen, de otra forma. Eso fue pasando en los tiempos, las haciendas se fueron formando con los títulos de mercedes de tierras, pero iban incluyendo las encomiendas que estaban funcionando en esos lugares. Por mucho tiempo fueron instituciones paralelas, hasta que se volvió la encomienda, como digo, en el año 1789, por el gobernador Ambrosio O'Higgins acá en Chile. Mientras tanto, los primitivos conquistadores se iban pasando estas encomiendas a estos indígenas, prácticamente de mano en mano entre ellos. Pedro de Valdivia, como dije, se la pasó a Gonzalo de los Ríos, después hizo un trato con Luis de Cartagena, que era el escribano que venía con él, que hoy día sería como el notario, que tomaba nota de todo lo que iba sucediendo. Después de ellos quedó como encomendero el hijo de Gonzalo de los Ríos Encio. Posteriormente aparece como encomendero en estos lugares, ya produciendo. Discúlpeme, Eduardo, ahí me hizo una curiosidad. De los Ríos es también el apellido de la Quintrala, ¿no? Exactamente. ¿Eran parientes? Exactamente. El primer conquistador compañero de Pedro de Valdivia es el abuelo de la Quintrala. El primer y el hijo de... ya. No, o sea, el primer Gonzalo de los Ríos, ¿sí? El que llegó a Pedro de Valdivia, es el abuelo de la Quintrala. Okay. Su hijo, él es Gonzalo de los Ríos Ávila. Su hijo, Gonzalo de los Ríos Encio, es el padre de la Quintrala. Gonzalo de los Ríos también aparece como encomendero un tiempo en esta zona. ¿Ya? Claro, porque seguramente se la pasaron de padre a hijo, es obvio eso, ¿no? Porque se podía pasar algunas generaciones, por algunas vidas le llamaban entonces, que hoy significan las generaciones. Ya. Y vidas. De él, sí, así se llamaba, por una primera vida, se la puede pasar por una segunda vida o por una tercera vida. Hoy día son las generaciones, o sea, se la pasaba al nieto. Claro. Después de él apareció un personaje que ya tiene cierta incidencia en lo que va a ser el origen como hacienda, que es don Diego García de Cáceres, que heredó esta encomienda después de todas estas personas que hemos hablado. ¿Más o menos en qué fecha eso se tiene? Aproximadamente en 1570. Ya. Aproximadamente en 1500, ya. Y este señor, aquí ya vamos a ir a enlazar con el otro tema ya. La hacienda, pasamos al tema de la hacienda. Hicimos un resumen de lo que era la encomienda, y esto ocurría en Puyalli, o sea, en Puyalli, en la zona de La Ligua, Papudo, Longotoma, todo el valle, en sus orígenes era una encomienda, y luego pasó a la hacienda. El lugar que nosotros conocemos como zona, porque no había límite de tierra. Claro. De Puyalli, de Papudo, la zona de los cerros aledaños, eran siempre las zonas, los lugares.
Este señor tuvo una hija que se llamó Isabel Osorio de Cáceres. Ojo con este nombre para lo que viene. Y esta señora heredaba la encomienda de su padre, aquí Diego García de Cáceres. Heredaba estos encomendados. Esta señora se casó con un señor que se llamaba Ramiriáñez Bravo de Sarabia. Ojo con estos dos personajes, ¿ya? Ellos se casaron. Este señor fue hijo de quien fuera gobernador de Chile, don Melchor Bravo de Sarabia, para entender también la importancia y la alcurnia de las personas que estamos hablando. Exacto, claro. Conquistador y gobernador de Chile, los padres de esta pareja. En ese tiempo, como todos sabemos, se consentían los matrimonios, se acordaban, ¿verdad? Claro, se acordaban. Claro. Este matrimonio entre estos dos personajes, Isabel y Ramiriáñez, se convino a condición de que la encomienda que le pertenecía a ella, por este matrimonio, pasara a manos del señor Bravo de Sarabia. ¿Ya? Por este acuerdo, la encomienda de Diego García de Cáceres, que le correspondía a su hija, que se casó con Ramiriáñez Bravo de Sarabia, pasó a manos de Ramiriáñez Bravo de Sarabia. Ese fue el penúltimo encomendero de esta zona. La vez tuvo que defender harto porque se la disputaron harto, ¿eh? Hubo hartos pleitos, hartas dificultades, llegó hasta la corona de España en este tiempo por defender a estos encomendados que se le habían entregado a él. Este señor se casó, como digo, con Isabel Osorio de Cáceres y él murió en 1594, en ese tiempo vamos. Quedó la señora viuda a cargo de la encomienda. Ella sería en la práctica la última encomendera formal de la zona de Cuyay y Papudo. ¿Qué pasó ahí en esos años? Claro, los indígenas seguían trabajando las tierras, criando ganado, produciendo lo que sabían, lo que podían, ya estaban instalados ya como indígenas encomendados, pero quienes estaban a cargo de ellos no eran propietarios de las tierras todavía, por lo menos en este lugar, en otros lugares sí. ¿Qué pasó? Tiene relación con que a fines de ese siglo se produjeron todos los desastres o los problemas en las guerras de Arauco, como todos sabemos, ¿ya? Y ese desbande produjo una avalancha de gente que se vino más al norte de los que combatían por allá y que empezaron a pedir también tierras, ¿eh? Para estar más seguros. Claro. Migraban del sur al norte, ya. Claro. Y eso empezó a presionar a mucha gente que estaba instalada en las zonas más del norte, pero que estaban sin títulos. Entonces, en ese caso está también doña Isabel Osorio de Cáceres. Se siente presionada porque viene toda esta gente que anda pidiendo tierras y ellos están instalados acá, pero sin títulos de tierras, sin dominio. Entonces, aquí vamos a entrar a lo central, esta señora le pide al gobernador, mire lo que le voy a contar. Estos son textos, no los documentos, son textos tomados. Le pide al gobernador que le hiciesen merced de las fértiles potreros que se extienden por ambos lados en la desembocadura del río Ligua y todos los planos, lomas y quebradas adyacentes que desde hacía muchos años laboraban los indios de su encomienda y pastaban sus animales. Estaba ella exactamente pidiendo que le dieran el título. Reconocieron, claro. Eso claro. Estaba pasando por lo que estábamos conversando. Claro, bueno, para poder proteger la tierra. Ya se entregaban mercedes de tierra por distintos lados de acuerdo a las circunstancias de uno y otro. Entonces ella hace esta petición al gobernador, que es el que tiene la potestad para entregar estos títulos. Hoy día hablamos de títulos, entonces eran las mercedes de tierra, para podernos entender. Sí, claro. Entonces, cuando quiera me interrumpe nomás. Entonces, no, estamos bien. Yo le voy siguiendo y yo puse ahora, así para ilustrar nada más, puse una foto mucho más adelantada, 1917, pero pasaron muchas cosas del 1500 y tanto al 1900. Entonces, fue pasando, si nos hace ahí una secuencia, fue pasando de esta señora hasta llegar a... Estamos llegando al culmen de los orígenes porque ahora el gobernador
le responde a esta señora con la entrega o con la entrega del título. Aquí me va interrumpiendo nomás, ¿ya? No, no se El preocupe. gobernador, el gobernador era don Pedro de Vizcarra, Ya. que le entregó el título. El documento es muy extenso, pero yo, aquí tengo yo lo clave, lo central, lo que nos importa, ¿no? Claro. Dice él, ya leímos lo que le pidió esta señora Isabel Osorio de Cáceres. Sí. Entonces, en el documento dice, por cuanto por parte de doña Isabel Osorio de Cáceres se me ha hecho relación que necesita un pedazo de tierra. Nótese, un pedazo de Un tierra. pedazo de tierra. Vamos a ver cuál fue ese pedazo de tierra. En que ha sembrado y siembra, detalle importante del tiempo que ha estado ahí, y donde tiene su ganado vacuno, ovejas y cabras, que eso está en los antecedentes. O sea, había una instalación, un trabajo que ya se estaba haciendo consolidado por lo claro. que documento. Dice que está en el Valle de la Ligua y llanos vertientes a la mar. Ahora dice la zona geográfica, desde la cuesta del Melón hasta la orilla de la mar, con toda la quebrada del Papudo. La quebrada del Papudo, algo hablamos el otro día. Sí, la quebrada del Papudo, claro. Que viene por los ríos, o sea, eso asume que es el río Ligua, el río Longotoma, toda la zona de la hidrográfica, claro. Aludiendo a lo que se empezó a conocer como el Valle del Papudo, que era el Valle del Ligua, cuando empezaron a identificar a Carande con la zona. Sí, eso también es interesante que usted se lo cuente a la gente, porque no todos lo saben, que el Papudo no es que viviera exactamente a la orilla del mar, ni era a lo mejor ni pescador de Papudo, sino que era el cacique de toda la zona, ¿ya? Entonces, eso es interesante que les quede claro. Vamos a aclararlo eso antes de concluir. Ya. Entonces acá decía, como dije, desde la cuesta del Melón hasta la orilla del mar, con toda la quebrada del Papudo, y corren de ancho desde las lomas que están sobre el valle de Longotoma hasta el estero de Catapilco. Ese era el pedazo de tierra que estaban conversando. Entendernos también. Sí, súper claro. Y ahí dice, hago merced a dicha doña Isabel Osorio de Cáceres de toda la dicha tierra de suyo deslindada, con todas las lomas, cerros, llanos, valles, quebradas, vallados y acequiadas. Y termina, para que sean suyas y de sus herederos. Ahí estamos llegando a lo que se considera el documento de fundación de la Hacienda Puyay. Ah, perfecto. ¿Y se llamó Puyay? ¿Se llamó Puyay en ese momento? La zona se llamaba de mucho antes Puyay o Puyay, antes que este documento. Eso es interesante. Los pueblos mapuches que estuvieron antes colocaron nombres a muchos lugares y entre ellos a esto, pero esto fue antes. Casi 2 siglos. Perfecto. Mire qué ilustrativo. Muy bien. Puyay o Puyay. Por eso que el nombre siempre fue Puyay o Puyay. Terminó siendo Puyay por estas, usted sabe, estas cosas fonéticas, ¿ya? Claro que sí. Entonces, le cuento, este documento fue entregado por don Pedro de Vizcarra, gobernador de Chile, a doña Isabel Osorio de Cáceres, el día 12 de enero de 1599. Esa es la fecha que la historia nos entrega como fundación formal de lo que nosotros conocimos como la Gran Hacienda Puyay. Y lo dijo acá el que le entregó el título, corren desde las lomas de Longotoma hasta Catapilco. Usted sabe lo que significó todo eso. Claro, ahí estábamos todos incluidos, toda la zona. La Hacienda Catapilco incluía hasta Zapallar. Entonces el resto fuimos nosotros, nuestros antepasados. Este título tiene fecha del 12 de enero de 1599. Y así esta señora fue la primera propietaria de la Hacienda Puyay. Ese es el origen de la Hacienda de Puyay, así en términos legales, por decirlo, ¿no es cierto? La señora se hizo cargo de lo entregado el 12 de septiembre del mismo año, de 1599, donde otro documento complementa este que ya hemos visto. Eduardo, ellos vivían aquí, vivían en la hacienda
las construcciones que vemos, que conocemos, que han quedado como lo que hemos ido conociendo, ¿eran sus casas o había otras? Los restos que hoy vemos son de ¿Mm? construcciones posteriores, pero le voy a Posterior. contar que en el año 1603, o sea, 4 años después de lo que estamos hablando, ¿Ya? ya existía en Puyalli una casa de los dueños y una iglesia de los dueños, en el Ya. año 1603. Pero esas Por lo ruinas ya no tanto, están. no, eso no están. Lo que uno Ya. conoce son de construcciones posteriores de ruinas que han ido quedando después. Ah, ok. Lo que no se indica lo que no se indica que desde un principio estuvieron viviendo por aquí. En algunas épocas de la vida pasaban temporadas, no siempre, de acuerdo a las circunstancias que se fueron dando en el Chile posterior. Pero eso fue, ¿eh? Ya. Entonces, ese es el origen de la hacienda Puyalli. Esta dama, dicen los documentos, que administraba su hacienda con empuje varonil y así, la hacía producir, la hacía crecer, hacía prosperar su ganado, y ella recibió en su vida más bienes terrenos, porque era gente de muchos recursos y de mucha relación, por lo que sé, porque esto eran cosas que se hacían entre el nivel de relación que tenía la alcurnia solamente. Cuando ella falleció, dejó en herencia 3 chacras y 5 haciendas. ¿Para qué las vamos a nombrar? Entre ellas y Puyalli, pero es un dato para saber quiénes eran los que estaban siendo dueños de la hacienda. Ya. Ese es el origen de la hacienda Puyalli. Como esta señora era viuda de Ramiriañez y Bravo de Sarabia, a su muerte se hace cargo de ella por herencia, acuérdense que le dijo para que sean suyas y de sus herederos, Claro. se hace con su hijo y después el hijo de su hijo. Esta familia estuvo, esto va a mencionar nomás, aproximadamente 100 años a cargo de esta hacienda antes que por enlaces familiares, que lo veremos en otra ocasión, pasara a la familia y la raza que nosotros conocimos, que la mantuvo en su poder hasta los tiempos de la reforma agraria. Ese es el origen de la hacienda Puyalli. Ahora, no sé si usted quiere que volvamos atrás al tema de Carante, no sé. O, Mire, Eduardo, ¿sí? para que nos quede a todos súper claro y a las personas les sea muy útil, yo creo que hemos hablado de los dos temas que nos propusimos, el origen Correcto. en tanto encomienda y el origen en tanto hacienda. Y vamos a dejar para un próximo capítulo el tema de las haciendas posteriores y ya las familias que fueron heredando, eso viene en el próximo capítulo. Pero me gustaría que cerráramos con algo relacionado con los caciques para que vamos cerrando y dejáramos algo dicho con respecto a ellos, a la vida, a qué es lo que se sabe y de esa vida tan antigua de la cual a lo mejor tenemos una gotita de sangre también en las venas, Es más que una altamente gotita. probable, ¿no? Sí, más que una Altamente. gotita, unos litros. eh, Bueno, siempre las comunidades, a medida que fueron progresando, las comunidades originarias, a medida que fueron progresando, fueron mejorando su sistema de vida, su sistema de trabajo. Entonces, de personas primero sedentarias, después nómades, después se instalaban por temporadas largas, por tiempos, por años en determinados lugares, organizaban su estilo de vida, pero siempre tenían una persona que era como la cabeza de su comunidad, de su pueblo. Poco se conoce de nombres específicos, pero sí de que existían, de que había sistemas, había personas que eran como la cabeza y que era respetado, ¿no? Era respetado y era el que mandaba, el cacique. Siempre se le llamó cacique en la antigüedad. Claro. Vamos a hacer un Y, capítulo también, prometemos un capítulo especial de los pueblos originarios. Vamos a hablar de ellos también y de todo lo que es los restos que han ido correcto. quedando de la arqueología, pero eso da también para otro capítulo. Entonces, Y, no, les prometemos muchas cosas y partimos con y este primer capítulo acerca de algo tan importante como la hacienda, los orígenes de la hacienda de Puyalli. Lugar, localidad que pertenece a la comuna de Papudo, lugar de nacimiento de don Eduardo Saavedra y una zona que tenemos que rescatar para el patrimonio de nuestra localidad y también de todo el país. Es importante rescatar. del lugar que se empieza a hablar desde el periodo hispánico a partir de la llegada
de un español que venía por mar y que se encontró con nuestro amigo, el cacique Papudo. Sí, ¿Mm? también ese es un tremendo capítulo. Súper Bien, bacán. Eduardo, ha sido un tremendo agrado conversar y escucharle estas historias. Así que a todos los que nos siguen y nos ven en las redes sociales, en el sitio de la Fundación Papudo, no se pierdan porque vamos a ir entregando, ojalá semana a semana, una cápsula acerca de la historia de nuestras localidades y en particular de Puyalli, Papudo, Longotoma, Las Salinas. Por ahí nos vamos a ir paseando. Muchas gracias, Eduardo. Le Gracias. deseo, Sí. Bueno, le agradezco por la iniciativa y bueno, la felicito por lo que están haciendo y ojalá que sigan progresando, ¿no? Comunicando y difundiendo las cápsulas sí, culturales pues, de Historia y Patrimonio de Fundación Papudo. Agradecido de sí, la pues. oportunidad. Si nos vamos poniendo de acuerdo, nos podremos volver Ya a estamos encontrar. súper comprometidos, así que lo Ya, prometido es deuda, vamos a tener que continuar, ¿ya? muy Le bien, y ahí ya agradezco nos mucho, Eduardo, ha sido muy grato escucharlo y nos despedimos Fundación Papudo, comunicando y educando, y en esta oportunidad hemos entregado nuestra primera cápsula educativa con don Eduardo Saavedra, un puyallino. gracias a usted, que esté muy bien y que le vaya muy bien, ¿no? Ya, adiós.